Es periodista independiente y activista político en Cuba. Boris, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo, por supuesto, a todos los que nos van a escuchar. Al contrario, pues se está hablando mucho de Cuba, de esta presión que está ejerciendo Donald Trump, pero no sabemos cómo están viviendo ustedes al interior todo este asunto político. Boris, ¿cómo están ahí? Bueno, bien, es bien complicado definirlo en pocas palabras porque yo vivo en La Habana y La Habana históricamente ha sido priorizada por el régimen comunista para, digamos, como vitrina o como vidriera, porque además es la gran ciudad en cuanto a la magnitud de los apagones, en cuanto a la distribución de alimentos y otros elementos. Fuera de La Habana, llevamos más de 4 o 5 años con apagones de hasta 30 horas, o sea, personas que viven prácticamente sin luz y con protestas sociales que son especialmente reprimidas y con especial saña. Las personas que salen a la calle a protestar por las tantas horas de apagones son condenadas a 8 y 10 años de cárcel. En este instante, sin embargo, o sea, desde hace, digamos, 1 o 2 meses, a lo mejor estoy reduciendo el periodo, en La Habana también han llegado apagones de larga extensión y yo he tenido 13, 14, 16 horas de apagón en La Habana y con muy pocas horas entonces de reposición de luz, digamos 4, 5, 6 horas y después de nuevo un régimen de apagones muy largo. Es algo muy curioso porque yo, te repito, es algo reciente. Y entonces yo veía los reportes de los amigos, de los periodistas, los colegas que desde otras partes del país hablaban de las condiciones tremendas en las que vivían con apagones tan grandes, pero no me podía orientar bien de cuál era la magnitud de esa existencia hasta que la he tenido yo. Y realmente es demoledora para el trabajo, es demoledora para la vida cotidiana. Vivir sin luz, además, es como Claro. deprimente. Ujú. Es bien fuerte, es bien difícil. Ahora, quiero preguntarte, Boris, ¿cómo están ustedes recibiendo la posibilidad de que Donald Trump, vamos a ponerlo así, muy radical, despliegue un operativo igual que en Venezuela? Mira, sobre esto, por supuesto, hay muchas posiciones. O sea, la mía es que la dictadura comunista tiene que terminar. Y a veces incluso digo, no tiene que terminar hoy ni mañana, tiene que terminar ayer. Entonces, desde ese aspecto, no se entiende verdaderamente la aparente solidaridad de los gobiernos mexicanos. O sea, se entienden algunas razones, pero desde ese aspecto no es comprensible porque este petróleo que están mandando a Cuba, como yo pude escuchar que dijo, creo que el Ujú. especialista que habló Sí. antes, este petróleo que están mandando a Cuba, la mayor parte de ese petróleo, sea el mexicano o no, sería el venezolano. La mayor parte de A ese ver, petróleo aguántame se tantito manda. y me cuentas eso. Boris González, él es periodista independiente y activista político allá en Cuba. A ver, me decías, Boris, que este petróleo que envía México, ya sea como venta o como donación, ayuda humanitaria, lo que sea, que la mayor parte de este petróleo, ¿dónde termina? Mira, te decía que la mayor parte del petróleo que estaba llegando a Cuba, que tenía, la fuente principal era Venezuela hasta el 3 de enero, pero bueno, tenía también, hemos sabido en los últimos tiempos que tenía México como fuente, la mayor parte de ese petróleo es exportada, no llega al territorio cubano, es enviada sobre todo, según se dice, al mercado chino. Hay un artículo muy bueno sobre eso en el New York Times a propósito del primer barco que Donald Trump embargó, el primero o el segundo. Era un barco que salía de Venezuela, tenía un número muy elevado, era un gran carguero de petróleo. En alta mar derivó un poco de petróleo, muy poco, hacia Cuba y el resto era petróleo cubano que iba a venderse a China. O Mm. sea, los cubanos llevamos 5 y 6 años sufriendo unos apagones tremendos y sin Ujú. embargo recibiendo grandes cantidades de petróleo de Venezuela, lo cual te habla de que no se está ayudando a Cuba, no se está ayudando a Claro. Cuba, no se está ayudando a la población cubana, se está ayudando a un gobierno a que financie su aparato y su estructura represiva y corrupta, por cierto, y no a la nación cubana. En los últimos 5 y 6 años, precisamente, lo que estamos teniendo es un deterioro muy acelerado de nuestras condiciones de vida que siempre han sido muy precarias. Es muy importante lo que dices, Boris, porque, a ver, todos defendemos la ayuda humanitaria. Entonces, cuando hay un bloqueo, como dice Donald Trump, Venezuela ya no va a enviar a Cuba, México ya no debería enviar a Cuba, pues, ¿qué piensa uno? ¿Cuál es el argumento de algunos defensores de derechos humanos? Es, ¿quién va a sufrir? El pueblo. Bueno, en este caso, Boris, nos dicen, el pueblo ya sufre, porque el petróleo que llega lo venden para financiar el régimen y la dictadura.
Exactamente. El pueblo cubano lleva, bueno, primero que nada hay que decir que nosotros llevamos 60 años sufriendo Sí, una sí, sí. dictadura comunista, que eso Ujú. hay que vivirlo para saber la magnitud de ese horror. Sin embargo, en los últimos 6 años, yo tengo 49 años, así que comprenderás que Ujú. te puedo hablar con un patrimonio adquirido Sí. de experiencia en el respecto. En los últimos 6 años lo que hemos vivido es verdaderamente de horror y lo que estamos viendo es un gobierno absolutamente incompetente y incompetente para generar reformas que mejoren nuestra condición de vida, pero a la vez de una brutalidad acrecentada para precisamente disminuir, reducir las ansias cubanas de reformas. ¿Cómo se puede liberar a Cuba de esa dictadura, Boris? Bueno, yo pienso que lo que estamos viendo en este momento está en el camino adecuado. O sea, cerrar absolutamente cualquier entrada de beneficios extraordinarios hacia la dictadura cubana y hacer una presión. Lo que pasa que, hay que decir, realmente el apoyo que hemos tenido por todos estos años a la denuncia de la situación de la dictadura comunista ha sido bien escaso. Y, por ejemplo, no hemos podido contar con países latinoamericanos y prácticamente no se ha podido contar con Cuba, con México, mejor dicho. O sea, lo que hemos visto es que un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador invita a Miguel Díaz-Canel al día siguiente o a los 2 o 3 días, a Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, a los Sí. 2 o 3 días de ordenar el combate al pueblo que estaba en las calles el 11 de julio de 2021. Andrés Manuel López Obrador, en el momento de mayor apartamiento internacional y político del régimen comunista, sin embargo, le da ese apoyo a Miguel Díaz-Canel y lo invita a una actividad, no recuerdo a razón de qué. Miguel Díaz-Canel a la semana estaba siendo recibido en México como un gran jefe de Estado. Así Y en es. Cuba estaban todavía las personas golpeadas, las personas presas, las personas privadas de libertad, estaban todavía, hace una semana habían sido presos, habían sido detenidos, y el señor Andrés Manuel López Obrador estaba invitando a Díaz-Canel y recibiéndolo como un gran jefe de Estado. Sí, de Entonces realmente hecho hemos lo tenido condecoró bastante con la poco orden apoyo. del Águila Azteca, o sea, le dio hasta una condecoración en el 2020. No, estas personas, este nivel de extremismo ideológico, reparte así, le gusta mucho dar medallas, condecoraciones, espadas, sables, antorchas, le gusta dar todo tipo de cosas entre ellos. Eso es Oye, muy Boris, habitual. a ver, entonces, hay un problema para que los cubanos puedan manifestarse libremente, obvio, ¿no? Ya nos pones un Sí, ejemplo muy claro, reciente. por Eh, supuesto. la comunidad internacional, pues la verdad es que no ha sido muy efectiva en instrumentar algún tipo de presión para que, en este caso, Díaz-Canel se vaya. Como no pasó, como tampoco lo lograron en Venezuela. ¿Cómo lograron en Venezuela quitar a Maduro, que no la dictadura todavía, que Trump entró con el ejército? ¿Qué ves como posibilidad, Boris? O sea, que hablan de injerencismo, que hablan de que vamos a alimentar un Trump que va a ser incontrolable, que no hay otra manera de quitar a un dictador. ¿Cuál es el camino? No, el camino es bien difícil porque estos sistemas efectivamente se aferran al poder, saben que es lo único que tienen, o sea, la única Sí, sí, garantía sí. a su propia libertad incluso a su vida es quedarse aferrado al poder con una violencia tremenda, pero el camino sin dudas es la mayor presión, es una concertación internacional, un acuerdo internacional en ejercer la mayor presión sobre el régimen comunista y por supuesto darles una vía de escape. Por supuesto, en la negociación, darles una vía de escape que ellos sepan que la tienen. Sin embargo, la tuvieron en Venezuela y no lo hicieron, ¿eh? O sea, la tuvieron en Venezuela. Barack Obama a Cuba le dio el mayor apoyo para las transformaciones mínimas que Raúl Castro estaba haciendo en el 2014 y a lo que hicieron, lo que hizo el gobierno comunista fue sencillamente cerrar todas esas transformaciones. O sea, se les han dado vías de salida y ellos no las han tomado. Lo que han hecho es enquistarse en el poder con una carga de dolor y de sufrimiento muy grande para la nación cubana. Yo creo que la opción es esta, la mayor presión y forzar, y que sepa además el gobierno comunista que una represión incrementada en las calles tendrá consecuencias militares. Así es, y decir, a ver, no es que no queramos apoyar a los cubanos, no, los cubanos no están recibiendo ningún apoyo del petróleo que se envía a la isla. Eso nada más permite a los Absolutamente. dictadores vivir como reyes y sostenerse ahí. Absolutamente. Ujú. Es que pueden buscar el artículo del New York Times que fue fantástico porque precisamente narró algo que los mismos cubanos nos preguntábamos. O sea, ¿qué está pasando con eso que manda Venezuela por los militares que tenemos allá y los médicos que tenemos allá? Y el artículo del New York Times, afortunadamente, lo describe claramente. O sea, es reembarcado, es redirigido todo ese petróleo cubano hacia China para venderlo, para rehacer las finanzas del régimen comunista y mantener su sistema de opresión.
Bueno, pues importantísimo esto que nos has dicho, Boris. Vamos a ver qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum a las 9 de la mañana. Pospuso su conferencia. Tú sabrás que es a las 7:30 hora el tiempo del Centro de México normalmente. Cuando la pospones, que habla con Trump. Y Trump ha sido muy específico respecto al apoyo que se le da a Cuba por parte de varios países a través del petróleo. En el caso de México, porque pues Venezuela ya no tiene posibilidad, teóricamente, y México ha suspendido los envíos teóricamente también, por esta presión de Donald Trump. Exactamente. Boris, pues ojalá que podamos estar contigo pendientes de lo que sucede ahí en la isla. Muchas gracias y un abrazo. Por nada, que tengan muy buen día. Gracias.